Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana, saludándoles, deseándoles un excelente y bendecido día. Que este sábado la presencia de Dios inunde nuestros corazones, inunde nuestras vidas, nos guíe por los caminos correctos, ilumine nuestros senderos, nos dé el discernimiento, la comprensión y la revelación de su propósito y de su plan en nuestras vidas, para que podamos conducirnos conforme a su voluntad y su hermosa y bendita palabra. Que Dios les bendiga grande y maravillosamente este sábado y todos los días de su vida, a sus familias, a sus seres queridos, sí, y a todos aquellos que estén aquí en nuestro corazón este sábado. Ya es fin de semana. Que Dios también les acompañe en todas las tareas, labores, planes, y que tengamos solos o en familia o con amigos, sí, que Dios sea quien vaya con nosotros en cada momento, en cada paso, como se los decía el día de ayer en el texto publicado del video de ayer viernes, sí, aprendamos a caminar con Dios porque es algo maravilloso que detona su poder, su gloria, su majestad, pero sobre todo su bondad, sí, sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que le amamos y le buscamos cada día. Y este sábado vamos a finalizar con mucho gusto, con mucha bendición, la semana número 19 de lectura, ¿sí? Guiados por la Biblia cronológica, día por día, en el orden en el que fueron revelados y plasmados las Sagradas Escrituras, ¿sí? Desde aquellos tiempos antiguos, ¿sí? A través de los hombres que nuestro Padre Celestial eligió para dicha tarea. De igual manera, ¿sí? No pasando por alto el hecho de apoyarnos en la Biblia cronológica día por día, en el formato cronológico, somos guiados por nuestro Padre Celestial diariamente en esta lectura devocional. Y hoy, como cada mañana, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos edifique, que Él sea el que nos transmita sus enseñanzas, su sabiduría, sus consejos, sus sugerencias, su amor, gracia y misericordia, que están aquí plasmados en su bendita palabra. El día de hoy la lectura va a ser muy corta, es el capítulo 22, el capítulo 23 de Segunda de Samuel, estos dos capítulos, y el Salmo número 57, que hacen referencia a un periodo de la vida de David, un periodo en el que David fue perseguido por Saúl y en donde David aprendió mucho y recibió mucha enseñanza de parte de nuestro Padre Celestial durante ese periodo de su vida. Y vamos a comentar la lectura en el capítulo número 22, el cual inicia con un cántico que David ofreció en aquel entonces por haber sido librado por nuestro Padre Celestial de la mano de Saúl. Y dice, segunda de Samuel, capítulo 22, de la siguiente manera. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y será salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó.
Entonces aparecieron los torrentes de aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyase a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía, me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de su misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Yo creo que este capítulo 22, ¿sí?, no necesita una explicación tan profunda, ¿sí? Es un espacio en donde Dios, ¿sí?, le da esa revelación a David en su corazón para poder plasmar, ¿sí?, enaltecer, ¿sí?, las virtudes, ¿sí?, la potestad, la majestad, el amor, la lealtad, ¿sí?, el cuidado, la protección y el amparo, las bendiciones que nuestro Padre Celestial derrama en nuestras vidas cuando tenemos un corazón dispuesto a Dios, cuando nos entregamos por completo, cuando hacemos un gran esfuerzo por obedecer y conducirnos conforme a su voluntad y a su hermosa y bendita palabra. Cuando Dios está por encima y por delante de todas las cosas, cuando Dios se convierte en el centro de nuestro universo, se detona este poder, esta gloria, esta bendición, esta luz, esta protección de nuestro Padre Celestial a favor de cada uno de nosotros en nuestras vidas y con aquellos que amamos y están a nuestro alrededor. Qué bello sería, ¿sí?, y se los puedo decir, detonar la gloria de Dios, la potencia de la gloria de Dios en nuestro día a día y reconocer esas obras maravillosas que hace el Padre, pero sobre todo reconocer su propósito y enamorarnos del mismo.
reconocer el propósito que tiene para contigo y para conmigo, y que deseamos de todo corazón seguir ese sendero para cumplir con lo que nuestro Padre Celestial tiene preparado como tarea para nuestras vidas y participación en su obra, y también para que se cumplan las hermosas bendiciones que vienen, sí, por el hecho de conducirnos con amor, respeto, lealtad, responsabilidad, compromiso, entrega, sumisión, dependencia y sobre todo en obediencia a Dios, que eso es lo que hacía David. Por eso David, sí, aunque era un hombre como tú, como yo, o una dama, sí, que cometía errores, que cometía faltas, que tenía defectos, ¿sí? David tenía un corazón dispuesto a Dios, a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y eso era mucho más importante, ¿sí? Y mucho más grande que su desobediencia, ¿sí? Y no es que tengamos autorización para faltar o pecar, ¿verdad? Pero cuando nuestra disposición de corazón a Dios, nuestra entrega al Padre, son más grandes que nuestras faltas y desobediencias, son nuestros errores. Cada error, cada falta y cada desobediencia que cometamos nos va a acercar más a Dios. Y Él va a ir corrigiendo todas esas faltas en nuestra vida hasta que logremos tener un comportamiento correcto delante de nuestro Padre Celestial. Pero si el amor es el que nos mueve, el amor y la fe en Dios es el que nos guía, lo demás también vendrá por añadidura. Y vamos a continuar con el capítulo número 23, ¿sí? Y después con el Salmo número 57. Y dice el capítulo 23 de la siguiente manera: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta la de la lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tamonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esenita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se separó de en medio de aquel terreno y los defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, que había en Belén una guarnición de los filisteos, y David dijo, como con vehemencia, quien me diera a beber agua del pozo de Belén, que está a punto de la puerta. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto.
he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los tres, el que era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Casbel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató el egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. E hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Hanán, hijo de Dodo de Belén. Sama, arodita. Elica, arodita. Eles, paltita. Ira, hijo de Iquis, tecoita. Abiezer, anatotita. Bemunai, usatita. Salmón, aoita. Marai, netofatita. Elet, hijo de Bana, netofatita. Itaí, hijo de Ribai, de Gaba, de los hijos de Benjamín. Benaía, piratonita. Idaía, del arroyo de Gaz. Abón, arbatita. Asmavet, baurmita. Eliaba, salbonita. Jonatán, de los hijos de Jasén. Sama, aratita. Ahián, hijo de Sara. Ararita, carmelita. Paraíta y arbita. Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Garita, Selec, Amonita, Naharai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia. Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Eteo. 37 por todos. ¿Sí? Estos nombres son muy importantes, y este capítulo que los tiene plasmados, el número 23, nos dice algo, ¿sí? Que se ve y se lee continuamente, y por eso, ¿sí? Debemos nosotros también, ¿sí? De considerar, ¿sí? El hecho de que nuestra fe nos lleve a tener presente que Dios no está encerrado en una iglesia, ni tampoco está encerrado aquí entre las páginas de nuestra Biblia o de nuestras Biblias, en el caso de que tengamos varios. Dios no se activa su presencia nada más en el momento en el que oramos. Dios habita en ti y habita en mí, ¿sí? Y no solamente debemos de tener fe, ¿sí? En su bendición, en su amparo, en su fortaleza, ¿sí? Debemos de creer que este mismo Dios maravilloso, hermoso, extraordinario, el Dios de lo imposible, el Dios de lo inexplicable, yace y vive en tu corazón y en mi corazón, ¿sí? Y debemos, ¿sí? Nosotros creer, ¿sí? En las mismas obras y maravillas que Dios llevó a cabo, ¿sí? Con hombres y mujeres a lo largo de la historia, que están plasmadas aquí en el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Sagrada Palabra, ¿sí? Son las mismas obras y maravillas que Dios puede llevar a cabo, ¿sí? Contigo y conmigo. Y hablo aquí para resaltar, ¿sí? El capítulo número 2, el versículo número 2 del capítulo 23, donde nos dice: y el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua, ¿sí? De verdad, nuestra comunión con Dios nos ha conducido, ¿sí? A tener esa experiencia con nuestro Padre Celestial, en donde, ¿sí? El Espíritu de Jehová ha hablado a través de nosotros, y su palabra ha estado en nuestra lengua, ¿sí? De verdad, valoremos nuestra comunión con Dios y esforcémonos al máximo, porque cuando este tipo de sucesos se comienzan a presentar en nuestra vida, ¿sí? Y Dios nos comienza a dar revelación, entendimiento y discernimiento e iluminación, ¿sí? Nuestra relación, nuestra comunión con Dios se convierte en algo maravilloso y extraordinario, algo grandioso.
de lo cual te enamoras y buscas cada vez más. Pero eso solo podemos obtenerlo y lograrlo a través de la entrega y del compromiso absolutos, de la sumisión, de la dependencia, del amor total a nuestro Padre Celestial, de convertir a Dios, como se lo digo muchas veces, aunque suene repetitivo, en el centro de nuestro universo. Detonemos la gloria y la majestad de Dios en cada uno de nosotros. Convirtámonos en los mejores siervos, en sus mejores discípulos, para un día, ¿sí?, poder ser parte de sus mejores guerreros. De igual manera, en este capítulo, ¿sí?, se describe por ello a los 30 hombres más valientes, ¿sí?, aunque se distinguen tres y se distingue un grupo reducido en el cual estaba Joab, que era el capitán del ejército de David, pero se habla de los 30 valientes, 37 en total, ¿sí?, que siempre estuvieron alrededor del ungido de Jehová, ¿sí?, que Dios los envió ahí para fortalecerlo, para ayudarlo, para protegerlo, ¿sí?, que los 37 hombres valientes y entregados, comprometidos, ¿sí?, con David y con Dios, ¿sí?, estaban ahí por bendición de nuestro Padre, ¿sí? También Dios nos va a rodear de las personas correctas, nos va a guiar a los lugares correctos, ¿sí?, y nos va a ayudar a través de los millones de conductos que Él tiene para poder bendecir a los suyos. Nunca dudemos de ello, ¿sí? Y cuando Dios lo haga, demos gracias y reconozcamos el obrar de la mano poderosa del Padre, ¿sí? Estos 30 valientes fue decisión de Dios, ¿sí?, que sus nombres apareciesen plasmados, ¿sí?, en las Sagradas Escrituras, que muy seguramente van a estar plasmados por los siglos de los siglos, ¿sí?, porque desde esta época hasta la actual, casi más de 30 siglos han pasado, ¿verdad?, de cuando fueron reveladas estas sagradas palabras. Y recordemos también algo muy importante que a veces se nos olvida, aunque lo sabemos, pero se nos olvida. Cada letra, cada coma, cada sílaba, cada párrafo, cada capítulo, cada versículo, ¿sí?, de las Sagradas Escrituras es palabra de Dios, pero no porque lo diga el hombre, sino porque fue revelada y transmitida por el Espíritu de Jehová y plasmada a través de aquellos que Jehová eligió para esta tarea. Aquí Dios nos está hablando directamente, como también nos habla en la oración, como también nos habla cuando cerramos los ojos o cuando sonreímos y caminamos con Él día a día, tomados de su mano, ¿sí?, sintiéndonos cobijados por su manto celestial, sintiéndonos protegidos en su presencia, ¿sí? Pero debemos nosotros de ir más allá y entregarnos de todo corazón para que las manifestaciones de Dios, de su presencia, ¿sí?, sean una realidad en nuestra vida. Aunque sean circunstancias que solo vayamos a entender tú y yo, aunque nadie lo sepa, suficiente es con que tú mismo reconozcas la extraordinaria presencia y las manifestaciones de nuestro Padre Celestial en tu mente, en tu boca, en tu corazón, en tus acciones y a tu alrededor. Y vamos a finalizar la lectura del día de hoy con el Salmo número 57. Es un salmo de David que se titula Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Al músico principal, sobre no destruyas, Mitán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Dice el Salmo 57 de la siguiente manera: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan. Dios enviará su misericordia y su verdad. Selah. Mi vida está entre los leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han clavado delante de mí,
En medio de él han caído ellos mismos. Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Un salmo muy hermoso, en el cual, sí, antes de entrar a la explicación breve que les voy a compartir, quiero resaltar la palabra Selat, ¿sí? Que aparece al margen de los versículos en el texto bíblico de todas las Biblias. El significado de la palabra Selat, ya lo he mencionado en otras ocasiones, es el hecho de hacer una pausa en la lectura y meditar en lo que acabamos de leer. Por ejemplo, red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selat, pausa y meditación. ¿Sí? ¿En qué vamos a meditar? En la acción y en nuestra expresión a nuestro Padre Celestial y en la acción derivada. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. ¿Quién hizo que nuestros enemigos cayeran en medio de él? Del mismo hoyo que cavaron para nosotros. ¿Tú? ¿Yo? No creo. Las personas a nuestro alrededor tampoco. Fue Dios protegiéndote y amparándote y guiándote por los senderos correctos. Ese es el significado de la palabra Selah. Donde la veamos, ¿sí? Recordemos que tenemos que detenernos y meditar un momento sobre lo que está plasmado, sobre lo que Dios nos está revelando. De igual manera, el meditar en todo lo que leemos de la hermosa y bonita palabra de Dios es algo maravilloso que va a ayudar al entendimiento que Dios nos da, del que viene del cielo, ¿sí? Pero entre más esfuerzo hagamos nosotros por comprender las enseñanzas de nuestro Rey y Señor, mayor revelación, entendimiento, comprensión y discernimiento nos dará Dios con todo su maravilloso amor. Este salmo tiene en su título Mictán de David. Recordemos que la palabra Mictán proviene del lenguaje hebreo y es utilizada para un himno o poema que ha sido plasmado, ¿sí? Que estaba plasmado ya sea en alguno de los muros del palacio donde habitaba David o alguno de los muros de la ciudad o un espacio público, para que el pueblo de Israel que transitaba por esos espacios, ¿sí?, recibiera de la enseñanza que estaba plasmada en esos salmos, en el Salmo 57, porque era un salmo, ¿sí?, en donde David andaba tres mensajes. Primero, el no actuar por impulso de la carne. Segundo, poner todas las circunstancias en manos de Dios. Y tercero, ser pacientes y obedientes y actuar conforme a la voluntad de Dios. Este salmo o este Mictán de David, sí, se llevó a cabo, sí, es parte de la revelación que Dios le dio cuando David huía de Saúl para que éste no lo matara. Ahí en Primera de Samuel capítulo 23 y 24 se describe la historia de cuando a Saúl le dieron la información de dónde estaba oculto David, que estaba oculto en una cueva dentro de un desierto. David acude al lugar, Saúl acude al lugar a buscar a David, y en lo que Saúl estaba buscando, sí, a David, Saúl entra a descansar en una cueva, sin darse cuenta que ahí David estaba escondido con varios de sus hombres, ¿sí? Pero sin embargo, David, por honrar a Dios y para honrar a Dios, decidió no quitarle la vida a Saúl y le perdona la vida a Saúl por segunda ocasión. Sí, espero no equivocarme, que la perdonó varias veces, pero creo que esa fue la segunda ocasión, y corta el borde de su manto, de la túnica de Saúl. Y después de que Saúl se aparta de la cueva, sale de la cueva, David sale detrás de él y le habla y le dice: aquí tengo la prueba de que pude haberte quitado la vida, mas no lo hice. David pidió misericordia
David pidió comprensión de parte de Saúl y también les externó muchas palabras. Podemos leer esos dos capítulos muy hermosos, Primera de Samuel 23 y 24, en donde David le menciona que sea Dios el que juzgue entre él y Saúl, ¿sí? Que David no iba a hacer nada para defenderse, ni mucho menos en contra de Saúl. Y en ese texto y en este salmo que se deriva de ese periodo, de esa experiencia que David vivió al estar escondido en la cueva, ¿sí? Se deducen los puntos que les mencioné hasta un momento. Primero, no actuar por impulso. David pudo haber pensado, ¿sí?, que Dios fue el que permitió que Saúl entrara a esa cueva sin darse cuenta que David estaba escondido ahí. Y al haber pensado eso, David pudo haber decidido matarlo, ¿verdad? Y cometer el error. Sin embargo, David no actuó por los impulsos ni los deseos de la carne. David llevaba muchos años perseguido por Saúl. Debió haber estado cansado, debió haber estado afligido y atribulado, pero sin embargo, no se dejó llevar por el deseo ni el impulso de la carne o de su corazón. Segundo, colocó todas las cosas en las manos de Dios. ¿Sí? Que sea Jehová el que juzgue entre mi adversario y yo. ¿Sí? Y tercero, fue paciente, ¿sí?, y no cayó en la desesperación. David pudo haber decidido matar a Saúl para acabar ya por completo, ¿sí?, con la persecución y poder vivir tranquilo y en paz. La persecución de Saúl hacia David, ¿sí?, según los mejores estudios teológicos, los más profundos, hablan de que fue superior a 20 años. ¿Sí? O sea, más de 20 años de su vida David anduvo huyendo para que Saúl no lo matara. Y durante esos 20 años Dios le enseñó, le instruyó, le preparó, como dice, ¿sí?, en el cántico que expresa David en el capítulo 22. ¿Sí? Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, mi escudo. Él adiestra mis manos para la batalla. Él prepara mis pies para la guerra. ¿Sí? Dios durante todo ese tiempo preparó a David. David fue paciente, pero sobre todo también dentro de la paciencia mostró obediencia, que siempre deben ir tomadas de la mano. ¿Sí? El amor, la fe, la entrega, el compromiso, la lealtad, la responsabilidad, la obediencia, ¿sí?, a Dios. ¿Sí? Todo esto siendo pacientes, confiando de todo corazón en la palabra, la promesa y el amor que nuestro Padre Celestial tiene por cada uno de nosotros. Amén y aleluya, como escribo todos los días que Dios me permite compartir su hermosa y bendita palabra. Esta fue la semana número 19 de lectura. Sí, le doy gracias a Dios por permitirme llegar a ella, culminarla, por permitirme compartirla con todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Si están honrando, celebrando el Shabbat, sí, que les sea de gran bendición este día de reposo para todos y cada uno de ustedes. Que hoy meditemos en la maravillosa obra de Dios, en el mundo como el Creador y en nosotros como nuestro Padre, como nuestro diseñador, como el que nos sopló aliento de vida, como el que guía nuestras vidas, como el que nos sustenta y bendice cada día. Y mañana, sí, si te congregas, también no faltes a la congregación. Disfruta el mensaje que Dios te tiene a través de tu pastor, a través de tu pastora, sí, en la prédica que ya tienen preparadas para el día de mañana nuestro Padre Celestial, para edificar tu corazón y mi corazón. Y si no te congregas, considera hacerlo y no te pierdas de esa hermosa y gran bendición que Dios nos da a través de la iglesia. Sí, y sabemos que Dios nos acompaña y vive aquí. Su presencia está aquí en nuestro corazón, pero es una gran bendición convivir entre hermanos y engrandecer y alabar el nombre del Padre y adorarlo en gran congregación. Les envío un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos el lunes para iniciar la semana
número 20 de lectura, sí, con la cual, gracias a la bendición de Dios, también la vamos a culminar. Saludos y un fuerte abrazo.